Coincide el día con la celebración y el festejo del natalicio de Juárez. Entonces hoy, martes 21 de marzo, pero de 1806, nació Benito Juárez. Y a lo largo de todo el siglo XIX, casi todo, por lo menos fueron esos 66 años de su vida que compartió de manera muy paralela la fortuna y los reveses de la historia nacional. Y le tocaron muchas cosas, entre ellos la conclusión de la independencia, las intervenciones extranjeras, le tocó entre ellas la segunda, que fue la más fuerte, que fue la del Segundo Imperio Mexicano, con la posición de Maximiliano de Habsburgo como el segundo monarca mexicano, después de Agustín de Iturbide, por supuesto, y la lucha de un personaje que, habiendo nacido en una cuna muy humilde de estirpe indígena, llegó a ser presidente, pero eso no es espontáneo, eso lleva su tiempo, lleva una circunstancia muy particular que a él le tocó vivir. No por nada ha sido un emblema nacional y yo me atrevo a decir incluso un patrimonio nacional. La figura de Juárez ha sido tocada por muchísimos mexicanos, muchísimos políticos, muchísimas personas de este país y de otros, como una referencia de dignidad, como una referencia de esfuerzo, como una referencia histórica. Y bueno, para este tema especialmente hoy nos acompaña el maestro Rubén Ruiz Guerra. Y bueno, con esto les doy la más cordial bienvenida a través del Senado de la República de esta legislatura y especialmente del senador Monreal Ávila, que ha estado muy al pendiente desde hace ya un buen rato, ya cerca de 5 años, trabajando por hacer una agenda cultural que no es sencilla, sin duda alguna no es fácil, pero que hay que hacerlo. Estos espacios son muy importantes para poder hablar de cuestiones culturales propias y ajenas y compartir eso como seres humanos. Les voy a presentar al maestro Ruiz Guerra para después darle el micrófono y deleitarnos con su charla. El maestro Ruiz Guerra es licenciado en Historia y es maestro en Historia de América. Es investigador titular C en la UNAM del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, es el coordinador, además está a cargo del centro, es profesor de en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y entre sus líneas de investigación se encuentra la diversidad religiosa en América Latina, las relaciones entre los países latinoamericanos y la ciudadanía y poder en América Latina contemporánea. Entre sus publicaciones destacan Más allá de la diplomacia, relaciones de México con Bolivia y Ecuador y Perú, México, editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido coordinador de Pandemia COVID-19, Miradas de América Latina, editado por la UNAM a través de la Coordinación de Humanidades. También coordinó junto con Gerardo Gómez Michel Desigualdades, Pobreza y Papel del Estado en América Latina, Estudios de Caso, editado por la UNAM a través del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y la Universidad de Busan de Corea. Además, es autor de numerosos capítulos y artículos en revistas. Ha participado en conferencias y cursos en universidades europeas, norteamericanas y latinoamericanas. Y particularmente tengo la fortuna de conocerlo desde hace muchos años y realmente siempre siguiendo su mirada muy crítica respecto a temas como en este caso específicamente Juárez y el Estado laico, y te damos la más cordial bienvenida, Rubén. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Marta. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero privilegio para mí estar en estas instalaciones del Senado de la República, una parte del Estado mexicano que la Cámara de Diputados de 1856-57 decidió eliminar, puesto que quienes saben de estas cosas dicen
representa el pacto federal y ellos querían que solo hubiera representantes del pueblo. Entonces, por eso se eliminó esta Cámara, pero que Benito Juárez, una vez que se restauró la República, decidió que era necesario, no conveniente, necesario restablecer esta Cámara e intentó hacerlo. Trató de hacerlo por medio de un mecanismo no constitucional, junto con otras reformas que él consideraba necesarias, como regresarle el voto activo a los integrantes del clero católico, pero hubo una respuesta muy impresionante por parte de la clase política, por parte de la opinión pública, y entonces tuvo que detenerse frente a ese movimiento. Entonces sería Lerdo de Tejada quien restablecería el Senado de la República algunos años después. Pero bueno, todo esto simplemente para decir que Juárez es un personaje muy importante en nuestra historia y también en la vida de la institución que nos está dando cobijo el día de hoy. Voy a hacer una breve presentación con la idea de que después podamos dialogar al respecto. La estructura de mi plática es la siguiente. Primero voy a hablar algunas cosas de mi punto de partida. Yo soy un firme defensor de la figura de Juárez en la historia de nuestro país. Soy un firme creyente que es, si no el personaje más importante de nuestra historia, que eso pues compite contra algunos otros de nuestros próceres, sí es uno de los más importantes y ciertamente el creador, el impulsor del modelo de república que todavía hoy vivimos. Claro, ha habido muchísimas transformaciones, pero bueno, ya vamos a ir un poco más adelante. Después de presentar mi visión personal, mi punto de partida, ¿sí? Quisiera yo hablar de algunos conceptos fundamentales. ¿Por qué es importante hablar en estos tiempos del Estado laico, de la laicidad que caracteriza la organización del Estado mexicano? Voy a referirme a ello un poco. Después hablaré un poco de cómo a lo largo del siglo XIX se tuvo que ir construyendo de una manera muy difícil, muy complicada, el Estado laico que ahora conocemos. Fue un logro realmente fundamental, fue un logro que puso a México en la vanguardia de las estructuras y del pensamiento político de la época. Después hablaremos cómo nuestro personaje Benito Juárez fue construyéndose como un personaje para el cual la laicidad, para el cual la construcción del Estado laico fue algo muy importante, y procuraré cerrar con algunos apuntes acerca de los aportes de Benito Juárez a la construcción del Estado laico mexicano. Quiero insistir, mi visión personal es que es uno de los personajes más importantes de nuestra historia. Y esto lo estamos haciendo, ya nos lo dijo Marta, en un momento que también es significativo. El 21 de marzo todos y todas ustedes recordarán cómo en la escuela primaria, si asistieron a las escuelas del Estado, ¿sí?, nos tenían en la ceremonia conmemorativa del nacimiento de don Benito Juárez 217 años. Yo no soy nada bueno para la aritmética, ya no digamos para las matemáticas, y entonces andaba yo con que eran 197, pero se me ocurrió hacer una resta elemental y descubrí que eran 217 años, que son muchos años, ¿sí? Y también quisiera yo señalar que Benito Juárez es recordado en nuestra historia por muchísimas cosas, tanto buenas como malas. Yo creo que tampoco hay personaje de la historia mexicana que haya recibido tantas visiones negativas, tantas expresiones negativas y muy fuertes. ¿Por qué? Justamente porque en el proceso de construcción de aquello que logró Juárez con todo el grupo al que encabezó, algunos amigos, algunos otros no tan amigos, algunos se convirtieron en enemigos, algunos que eran enemigos se convirtieron a lo que él planteaba, ¿sí?
esa generación de mexicanos que nos dice Cosío Villegas, Alfonso Caso denominó de hombres que parecían gigantes, gigantes por la magnitud de las empresas que se plantearon. Esa generación de mexicanos construyó elementos que son fundamentales todavía el día de hoy. Muchos de los valores políticos, muchos de los valores democráticos, muchos de los valores de convivencia que ahora atesoramos, no solo los vivimos, los atesoramos, los resguardamos, fueron establecidos en esa generación de seres humanos encabezados por don Benito Juárez, ¿sí? Y bueno, ya había yo señalado el tema del intento de restablecer el Senado. Ya les decía yo, para mí Juárez es uno de los grandes héroes nacionales, ¿sí? Y uno de los grandes logros que se obtuvieron en ese momento fue sentar las bases para un Estado laico. No desesperen, un poco más adelante vamos a ver qué quiere decir eso. Pero hay un elemento que es muy importante y que tenemos que recordar. Hoy en la mañana, como buen académico mexicano, hoy en la mañana estaba acabando la presentación de PowerPoint desde muy temprano en la mañana, puse el radio y a las 6 de la mañana tocaron el himno nacional. Y vino a mi memoria aquella crítica que algunos le hacen de que es un himno totalmente bélico, lo cual es absolutamente cierto. Es una exhortación a la defensa de la patria por medio del uso de las armas. Pero también tendríamos que pensar que la enorme mayoría de los himnos nacionales son exactamente lo mismo o algo muy parecido. Los norteamericanos, bueno, pues su himno nacional surge durante la Guerra de Secesión, cuando se inspira mucho un poeta, cuando ve un amanecer y ve la bandera ondear ahí cuando están peleando en contra de los sureños, ¿sí? Muchos himnos nacionales son así, pero en el caso mexicano, y a esto voy, el siglo XIX fue un siglo particularmente, aparte de violento, que eso puede ser una característica de la sociedad, fue un siglo en el cual nuestro país vivió el peligro de una manera constante. Cuando menos 4 intervenciones de gobiernos extranjeros. Los españoles de Barradas, la famosa guerra de los pasteles, la guerra norteamericana que le costó la mitad del territorio al país, y luego la intervención francesa que algunos quieren reivindicar, pero que en realidad lo que trataba de hacer era incorporar a estas tierras, a estas gentes, a la riqueza de estas gentes en un imperio francés que quería abarcar todo el mundo. Exactamente el mismo año que los franceses entran en México, entran en Indochina. De Indochina se fueron en la década de 1950 y se lo dejaron a los gringos que se embarcaron en aquella famosa guerra de Vietnam que nosotros en nuestra juventud escuchamos mucho y oímos muchas críticas. En cambio, en México, los franceses que llegaron en ese mismo año, 1862, se deshicieron de ellos 4 años después. Esa fue una gesta. Pero aparte de esas invasiones de los gobiernos norteamericanos, hubo cuando menos 3 invasiones de mercenarios que trataban de apoderarse de una parte del territorio nacional. Estamos hablando que en el lapso de 70 años, este país sufrió 7 intervenciones extranjeras. Es ese el México en el que vivió Benito Juárez. Y a él le tocó encabezar el esfuerzo nacional en una muy importante. Se dice que el francés era el ejército mejor preparado en aquel momento. Habrá que ver qué dicen los prusianos, que se lo sonaron unos cuantos años después, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Juárez es la persona que encabeza los esfuerzos nacionales para defender
la independencia del país. Es el personaje que encabeza los esfuerzos nacionales para establecer las bases de un Estado de Derecho. ¿Por qué digo esto? Pues sí, él fue parte de una revolución para echar del poder a Antonio López de Santa Anna. Eso es totalmente cierto, es parte de lo que conocemos en la historia como la Revolución de Ayutla. Pero, más allá de eso, él encabezó los esfuerzos del gobierno constitucional para defender la vigencia de la Constitución de 1857 en lo que conocemos como la Guerra de los 3 años o la Guerra de Reforma. Esa fue una guerra hecha específicamente para defender la vigencia de un documento constitucional que sentara las bases para el funcionamiento de nuestra sociedad. Lo que querían aquellos que se levantaron en armas a finales del año de 1857 era derogar ese documento que decían que no respondía a los intereses y las necesidades del país. Tan sí lo hacía que seguimos regidos por el modelo de nación que se estableció en esa Constitución. Y fue Juárez el que encabezó el esfuerzo para defender esa Constitución. Antes de eso había habido ya, si mal no recuerdo, 4 o 5 esfuerzos de establecer una Constitución del país. Fue hasta la del 57 que logró asentarse un documento, un pacto político central fundamental para el país. Y fue Juárez el que encabezó esa lucha. Y en el contexto de esa lucha, además, Juárez encabezó al grupo de personas de ideología liberal que se decían a sí mismos integrantes del gobierno constitucional de la República. Los encabezó para hacer un movimiento de reforma fundamental. Tenemos que recordar que en nuestro país la estructura jurídico-política novedosa, la estructura jurídico-política del país independiente se logró hasta justamente el movimiento de Ayutla, la Constitución del 57, la reforma y lo que vino después. Hasta esos años la estructura jurídico-política del país era la colonial. En la década de los 20 y de los 30 los abogados se formaban estudiando derecho canónico y estudiando las leyes de Indias, las leyes que a lo largo de 3 siglos habían establecido los monarcas españoles. Es a mediados de siglo el grupo liberal encabezado por Benito Juárez el que logra sentar las bases de un proyecto nacional novedoso, de un proyecto nacional que se estructura a partir de leyes. En la guerra de los 3 años, en el año de 1859, en mediados de ese año, en julio, ese gobierno constitucional encabezado por Juárez promulga un manifiesto a la nación en donde señala con toda claridad cuáles son las reformas, diríase en términos modernos, estructurales que necesitaba el país, que tenían que ver desde atender el tema de la práctica de fe y su administración hasta el tema de la educación, de la estructura jurídica, del fundamento para darle al gobierno central, al gobierno republicano, recursos para sobrevivir, porque los constituyentes del 24 no le habían dado recursos al gobierno general de la República. Los recursos los tenían los gobiernos de los estados. En fin, hay este proceso y Juárez encabeza todo esto. Por eso es que se empeñó, se empecinó en que así fueran las cosas. Nunca quiso negociarlo con nadie. Se dice que, me adelanto un poco, que Maximiliano ya cuando se habían ido los franceses ya se sentía casi derrotado. Bueno, le hace la propuesta a Juárez de convocar un gran congreso en el cual se pudieran unir las fuerzas, los pareceres, los intereses de
quienes apoyaban a Maximiliano y quienes apoyaban a Juárez. Por supuesto que Juárez nunca lo iba a aceptar, como no lo hizo. Fue un intransigente en el sentido de que era indispensable resguardar, mantener una estructura jurídico-política establecida en una constitución y en una estructura de promulgación de leyes, quien sostuvo que eso era indispensable. Estamos hablando entonces de un personaje sui generis. En aquella época todo se negociaba, todo se negociaba. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando termina el imperio de Maximiliano, uno de los grandes generales de Maximiliano lo traiciona, como traicionó muchas cosas, Leonardo Márquez. Estaban encerrados en Querétaro, desaprobó los planes que hacía Miramón de hacer salidas para enfrentar al ejército constitucional que cada vez los estaba presionando más, los estaba sitiando más, y dijo: voy a la Ciudad de México a conseguir refuerzos. Bueno, se fue a la Ciudad de México, no consiguió refuerzos, se escondió. Bueno, mientras está el sitio de Querétaro, Porfirio Díaz, ahí sí es Porfirio Díaz, logra tomar la ciudad de Puebla. Por eso Porfirio Díaz era el héroe del 2 de abril. Fue el 2 de abril de 1867 cuando el ejército de Oriente logra tomar la capital, Puebla, y puede avanzar hacia la capital. Y poco tiempo después toma la capital. Pescaron a varios de los grandes cabecillas del ejército imperial, del ejército de Maximiliano. ¿Y saben a quién no pescaron? A Leonardo Márquez. Tiempo después, Leonardo Márquez está viviendo con una enorme cantidad de oro en Cuba, y es hasta la década de 1890 que le dan permiso de regresar al país. ¿No suena sospechoso? Un ejército triunfante que toma la capital y que no es capaz de capturar a tal vez el principal cabecilla del ejército imperial de Maximiliano. Tengo yo mis serias sospechas de qué pudo haber pasado ahí. A lo mejor fue incapacidad, a lo mejor fue negociación, no lo sabemos. Las respuestas no son halagadoras para nadie. Quiero señalar eso como un ejemplo de que en ese momento muchas cosas se negociaban. Juárez siempre se negó a negociar ciertos principios fundamentales. Pero bueno, vamos al tema de la laicidad. A ver, déjenme ir un poco más. Les decía, vamos a ver unos conceptos fundamentales. Primero, tenemos que tener bien claro que cuando hablamos de Estado laico en México, cuando hablamos de la laicidad que debe caracterizar nuestro sistema de gobierno, no es un invento de un trasnochado, no es un invento de un liberal radical, no es un invento de alguien que quiere destrozar a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No, es una característica que está asentada en nuestra Constitución política. En el artículo 40, en donde se definen las características de lo que es el Estado mexicano, se nos dice: es una república representativa, democrática y laica. Nótese, ponen en tercer lugar, el legislador pone en el tercer lugar de los atributos de nuestra república, de nuestra estructura de poder político, el Estado laico. ¿Por algo será? Pues regreso al punto fundamental. Es una característica que determina el ser político de este país. Hay varias, esta es una de ellas, no lo olvidemos. Bueno, ¿qué es el Estado laico? Y aquí voy a retomar las palabras de un académico mexicano que
Cuando éramos jóvenes, él se decía el apóstol de la laicidad y de hecho hizo de ese como uno de los grandes temas de sus preocupaciones académicas y también políticas, Roberto Blancarte. En un texto que publicó en un sitio web defendiendo las libertades laicas, señala dos elementos fundamentales. Primero, el Estado laico es un Estado en donde hay una independencia entre las instituciones políticas y las instituciones eclesiásticas. No quiere decir que hay un dominio de una o de uno sobre la otra o sobre el otro. Quiere decir, son independientes, cada quien tiene el canal por el donde van sus preocupaciones y su ruta de actividad. Eso es lo que es el Estado laico. ¿Eso qué quiere decir? Yo me atrevo a decir de una manera muy coloquial y muy sencilla, es que nadie puede obligar a nadie en una república laica a vivir valores religiosos de una religión que no profesa. Así de sencillo. Nadie me puede obligar a mí a ser mormón, nadie me puede obligar a mí a ser Bahá'í, nadie me puede obligar a mí a ser de cualquier o a tener cierto comportamiento en relación con los valores de esa iglesia. Hay una autonomía y las instituciones no se meten una con la otra y no se imponen sobre el resto de la sociedad. Lo otro es que las instituciones políticas, su fundamento, su razón de ser y su explicación provienen de la soberanía del pueblo, no de ningún agente exterior a esa sociedad, a esa población. Esto, que lo dice Blancarte en un artículo periodístico, pues es lo que dicen los constituyentes de 1857. Los constituyentes de 1857, cuando promulgan el documento que ellos lograron construir, dicen con toda claridad que ese documento es el producto de la soberanía del pueblo. No hay ningún poder exterior al pueblo. Esto en contra de lo que se decía antes. ¿Qué se decía antes? Que el poder político estaba establecido por Dios, por el Dios de los católicos, y que eran los agentes de esa iglesia los intérpretes de la voluntad de ese Dios. Entonces, a un lado de los políticos, de los que ejercían la política pública, estaban los agentes religiosos. Si tienen alguna duda, pregunta, levanten la mano, protesten, díganme, no tengo problema, ¿sí? Bueno, entonces, dos elementos fundamentales del Estado laico. Los poderes son independientes unos del otro y la fundamentación de la estructura política proviene de la voluntad popular, de la voluntad del pueblo, no de ningún rey que tenga un derecho que le ha dado una divinidad cualquiera. Bien, pero tal vez más importante que la definición misma o las características, las atribuciones de esa laicidad, es el papel social que juega. Y esto también estoy citando a Roberto Blancarte. Estamos hablando que es un instrumento al servicio de las libertades de una sociedad que se reconoce plural y diversa. Todos sabemos que nuestra sociedad es plural y es diversa y lo sabemos de maneras medio extrañas, ¿no? Cuando venía yo por la Avenida Reforma pasé por lo que antes era la Glorieta de Colón y que ahora es la Glorieta de las mujeres en lucha, ¿sí? Pero pues resulta que entre las mujeres en lucha hay conflicto con otras mujeres que están defendiendo otras cuestiones, etcétera. Sí lo sabemos, ¿verdad? Y sí sabemos que en el ejercicio cotidiano, en nuestro trabajo, en nuestra familia, etcétera, somos diversos. Ya no hay una verdad troncal que nos define a todos por igual y que nos hace a todos pensar y actuar de una manera semejante. Somos diversos.
La laicidad, el Estado laico, es un instrumento que permite la construcción de esa diversidad, que permite darle un espacio y una legitimidad a esto. Yo vengo de una familia que se caracteriza por una práctica religiosa que no es la católica romana. Y bueno, pues, durante muchos años yo conocí muchos templos de esta iglesia, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que sucedían cuando yo era todavía no tan pequeño, era que en esos grupos existía siempre el temor de que pudieran ser reprimidos de alguna manera. Y había algunas experiencias históricas que hablaban de intolerancia religiosa y de asesinatos por orden religioso, de materia religiosa. Cuando en 1992 vienen los cambios constitucionales y se crean las asociaciones religiosas, una de las características que más me llamó la atención en esos mismos templos fue que colgaban una copia de su registro como asociación religiosa. Sentían que les daba una legitimidad, que la ley les protegía frente a cualquier intento que pudiera menospreciarles o atacarles. Para eso sirve la laicidad, para legitimar la diversidad en una sociedad diversa. No, pero es que la diversidad nos conduce a una serie de problemas. Puede ser que nos conduzca a alguna serie de problemas. Las libertades siempre tienen problemas y siempre nos implican responsabilidades. Pero cuando disfrutamos de las libertades nosotros, pues qué padre. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de actuar, de vivir, de ser tal como lo decían los liberales de aquella época del siglo XIX, actuar de acuerdo con nuestras conciencias. Y eso es un elemento que es muy, muy importante. El Estado laico como un elemento muy importante de la construcción de una sociedad diversa, de una sociedad, cambiemos el término, moderna. Ahora, tendríamos que recordar que nuestro país no siempre ha tenido esta característica. A Carlos Monsiváis le gustaba mucho y le gustaba porque ejemplificaba muy bien cosas, no porque no fuera un evento terrible. Relataba cómo en la década de los años 20, cuando iba pasando el viático, es decir, iba un ministro de culto que llevaba la Eucaristía a algún moribundo para darle los santos óleos y demás, pues todos se arrodillaban. Entonces un extranjero no se arrodilló y fue linchado. Fue linchado, ¿por qué? Pues porque era diferente, porque no pensaba como los demás. Eso es resultado de una sociedad que se construyó de una cierta manera. No la voy a cuestionar, la señalo. Entonces hubo necesidad de ir construyendo, haciendo un proceso por medio del cual se fue construyendo la laicidad. Tendríamos que recordar, si recordamos nuestras clases de la primaria, que cuando españoles y portugueses inician el proceso de descubrimiento o de apropiamiento del mundo, un papa, Alejandro VI, agarró, dividió el mundo en dos partes y le dio una a los españoles y otra a los portugueses. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Fue un papa, no fue la ONU, no fue un presidente todopoderoso, fue el papa. Todo mundo le reconocía la capacidad para hacer eso. Eso nos habla del poder que tenía en aquella época la Iglesia Católica. A lo largo de los 3 siglos de la época colonial, para el caso mexicano, la corona española siempre caminó de la mano de la Iglesia Católica. No nos vamos a meter ahora, a lo mejor le proponemos a Marta que hagamos luego una conferencia sobre el tema. El hecho concreto es que corona e iglesia eran partes de lo mismo. Si queremos hacer un símil con lo que sucede ahora, serían algo así como el Estado y algunos organismos autónomos, ¿no?
el Estado tiene algo que ver, pero no tiene algo que ver y no los manda. En fin, es una situación un poco extraña para algunos. Bueno, eso es en la época colonial y así es en los primeros años de la vida independiente. El único tema es que la Iglesia Católica sintió que se podía independizar de alguna manera de la corona. ¿Por qué? Porque tenía obligaciones para con la corona. Entonces dijeron, no, ya se acabó el gobierno de los reyes españoles, nosotros ya somos independientes, no tenemos por qué hacerle caso al gobierno mexicano. Eso dijeron, pero se seguían metiendo en la toma de decisiones políticas. También en la primaria nos enseñaron de aquella primera reforma del año 33, encabezada por Valentín Gómez Farías, ¿no? Una reforma que implicó muchos cambios, entre otros la eliminación de los tribunales especiales para la Iglesia y para el Ejército. Bueno, los ministros de culto se sintieron tan agredidos por esas reformas que empezaron a mover desde el púlpito en contra del gobierno y empezaron a mandarle cursos escritos para decir esto está muy mal. Y entonces, a través de su ministro de Gobernación, Gómez Farías, que era Andrés Quintana Roo, escribió una nota que decía: momento, señores, no se hagan bolas. El gobierno ni necesita ni pide que la Iglesia lo apoye. Tiene el suficiente poder, tiene el suficiente valor para gobernar la sociedad. Sin embargo, un movimiento revolucionario encabezado por Antonio López de Santa Anna tumbó a ese gobierno, pero ya ahí hay un intento de ir haciendo un cambio en este sentido. Después, en este camino hacia el Estado laico, vinieron la Revolución de Ayutla, la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. ¿Por qué menciono aquí la Revolución de Ayutla? Porque a partir de ahí se establecen una serie de leyes que atacan directamente lo que eran considerados ciertos abusos de la Iglesia Católica en la sociedad. Tribunales especiales, bienes de manos muertas y pagos a los que obligaba la Iglesia por medio del poder civil, obvenciones parroquiales. Esas son las tres grandes preleyes de reforma que se dan entre el 50 y alrededor de 1855. ¿Sí? Constitución de 1857 dio un paso fundamental. ¿Cuál fue ese? Bueno, ya les mencioné, por una parte, decir el poder, el valor, la validez de las instituciones políticas no depende de que una iglesia, de que un Dios, de que unos agentes religiosos digan que vale la pena, digan que es lícito. Vale porque es emanada de la soberanía del pueblo, punto número uno. Y punto número dos, hasta ese momento, y todas las constituciones de raíz hispánica habían establecido desde 1812 con la Constitución de Cádiz que la religión del pueblo tenía que ser necesariamente y eternamente la religión católica. Hubo discusiones al respecto, pero eso había quedado en todos los documentos constitucionales. ¿Qué sucede con la Constitución de 1857? Se elimina cualquier referencia a que fuera obligatorio ser católico y que ser católico era por el resto de los días de la humanidad. Se quitó eso. No se estableció la libertad de cultos, pero ya no fue obligatorio ser católico. ¿Sí se nota la diferencia? Ya no era obligatorio ser católico, ya no tenía uno que bautizarse necesariamente, ya no tenía uno que pertenecer a una cofradía, ya no tenía uno que ir a la iglesia todos los domingos para que lo viera ahí el padrecito, ya no tenía que ofrendar, ya no tenía que pagar necesariamente por los servicios religiosos que no quería. Ya era un adelanto.
Y las leyes de reforma ya las vamos a ver un poco más adelante. Pero en fin, son pasos que en México del siglo XIX van dando hacia esa construcción de una sociedad con instituciones que permiten la pluralidad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No se han dormido todavía? No veo a nadie medio dormido. Bueno, y entonces ahora llegamos a nuestro personaje. Pues sí, ya era tiempo, ¿no? Ya llevamos un buen rato hablando y pues Juárez, bien, gracias. Bueno, Juárez, al igual que el país, tuvo que vivir un proceso de transformación. Nuevamente regreso a los libros de texto gratuito que varios de ustedes tuvieron que estudiar cuando estaban en la primaria. Y me acuerdo yo del mío, en donde nos platicaban, bueno, pues Benito Juárez, un indígena de la sierra, huérfano, que huye de su casa, que se va buscando a su hermana que trabaja de cocinera en una casa en la capital del estado, el departamento entonces, ¿no? Pues sí, pero que no sabía leer y escribir, sabía muy poco castellano y no sabía leer y escribir. Y le enseñó un señor de apellido Salanueva, ¿sí? Exactamente. Que pues él no era un clérigo propiamente dicho, pero tenía profesaba la orden de terceros de la orden franciscana, que eran unos laicos que hacían una serie de votos muy parecidos a los del clero, ¿sí? Bueno, había tenido un vínculo cercano e importante con una educación que tenía que ver con lo religioso. Cuando fue, pues ya no era tan niño, ya era más bien hacia un adolescente. Pero bueno, ¿qué sucedió? Conforme pudo ir él creciendo intelectualmente gracias a las instituciones liberales, primero la educación que le dieron Salanueva, que le dio la familia de quien sería después su esposa, la familia de Antonio Maza, si mal no recuerdo, ¿sí? Pero ya cuando después se logra incorporar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y se puede titular como uno de los primeros abogados titulados del estado, empieza su práctica profesional. Tiene una práctica muy interesante porque él, a la vez que va desarrollando una carrera pública, él fue ganando puestos de elección popular desde regidor en Oaxaca, que es un puesto que no es tanto un puesto ejecutivo, pero sí en un cuerpo muy importante dentro de la ciudad de Oaxaca. Desde eso, y fue progresando tanto en el ámbito de la representación como en el ámbito de lo judicial, a la vez tuvo una práctica profesional de abogado. Y en 1834 nos lo cuenta él en los apuntes para mis hijos, que siempre son una lectura a la que vale la pena regresar. Él cuenta como un episodio de unos indígenas de la sierra que tienen una disputa de tierras con un sacerdote, con un clérigo, y que son maltratados por la autoridad civil y que él entra a defenderlos y que a final de cuentas él también es maltratado por la autoridad civil local, a tal grado que lo meten al bote por estar defendiendo a unos indígenas que están defendiendo sus tierras frente a un clérigo. La moraleja que saca Juárez de esto, y esto lo dice con toda claridad en los apuntes para mis hijos, es, pues ahí aprendí que las cosas son terribles, que hay poderosos que se hacen una asociación entre el poder, él no dice, lo dice así, pero dice los poderosos se coluden entre sí, se apoyan y van en contra de los pobres, de los desheredados. Esa es una situación que hay que cambiar. Y él incluye dentro de esos poderosos a los agentes religiosos. Él era religioso, toda su vida fue un hombre de fe, toda su vida fue un católico. Que no nos convenzan aquellos que dicen que era un comecuras ateo y redento y que nada más le faltaba la cola y los cuernos. No, él era un hombre de fe. Pero
una serie de experiencias le van demostrando que pues es necesario cambiar la estructura de poder en la cual los agentes religiosos tienen un lugar muy importante. Ese episodio en la sierra se lo demostró por primera vez, pero más adelante fueron habiendo algunos otros temas. Él va desarrollando su carrera política en 1844-45, por ahí lo hacen secretario general de gobierno del estado de Oaxaca y renuncia a su puesto. ¿Por qué? Porque dice que las autoridades no deben intervenir para el cobro de los impuestos, de los diezmos, de los impuestos y de los diezmos. Los diezmos son aquellas ofrendas que se dan a la iglesia, ¿sí? Y que particularmente iban hacia los obispos, para los cuales eso era muy importante. Un tercer elemento que va marcando, digámoslo así, la radicalización de Juárez en relación con la necesidad de diferenciar el ejercicio del poder político y el poder religioso será cuando toma posesión como presidente constitucional de Oaxaca, allá por 1855, después de la promulgación de la que conocemos como la Ley Juárez, esa por medio de la cual se suprimen los fueros de la iglesia y del ejército. Dice él, también en los apuntes para mis hijos, la costumbre era que cada que un gobernador tomaba el poder, se hacía un culto religioso de gracias a Dios. En la Iglesia Católica, en latín se dice un te deum, a ti Dios, ¿no? Y entonces él dice, bueno, pues como los clérigos, como los obispos, como las autoridades eclesiásticas no me querían mucho porque yo había impulsado la ley la ley para que les quitaba los fueros eclesiásticos, se confabularon y lo que dijeron fue que llegue y nosotros no le abrimos las puertas del templo, y entonces que nos tenga que agarrar a culatazos para tener que salirnos y dejarle entrar. Entonces lo que hizo Juárez fue muy sencillo. Entonces me voy a dar culto de acción de gracias por la toma de posesión del gobierno. De alguna manera se rompe esta dinámica en la cual el poder político está vinculado con el poder religioso y hay una ceremonia, no que legitima, pero que sí que hace ver que es válido, que es bueno el nuevo gobierno. Como se pueden dar cuenta, son pasos que van avanzando en el sentido de ir separando la acción de la iglesia con la acción del gobierno. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? Bueno. Bien. Esto en el contexto de un personaje, ya lo dije, con una profunda fe. Él era católico, él tenía amigos católicos, de hecho a su hijo Benito, él se lo encarga a un obispo católico, nada más que le encarga una cosa, que no le enseñe supersticiones y que no le enseñe supercherías, que le enseñe una religión basada en la Biblia y no en todas estas consejas populares y la religión barroca y todos estos elementos. Los educó en esa fe. Ojo, tengo yo la hipótesis, y ojalá algún día la pueda comprobar o rebatir, que Margarita era atea. ¿Sí? Dos elementos. Primero, cuando Margarita, huyendo de la guerra, la mandan hacia Nueva York, a Washington, a Nueva York, mueren dos de sus hijos más pequeños. Uno de ellos, Pepito, que era el consentido de los dos padres. Hay una carta que rompe el corazón en donde Margarita le dice a Benito algo así como esto: no puedo soportarlo. Y lo peor es que no tengo, como las Romero,
el recurso de ir a la iglesia y sentir un cierto alivio por la muerte de mis hijos. Simplemente ella no está concibiendo una vida después de la muerte, una vida en la cual la figura de un Dios puede tener un cierto sentido. 1. 2, cuando muere Margarita, que sabemos que murió antes que don Benito, no hubo agentes religiosos en el velorio ni en el sepelio. Y se armó una gran pelotera. ¿Cómo es posible que la esposa del presidente no tenga un sacerdote que la lleve a la última morada? Bla, 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 bla. Estoy absolutamente convencido de que eso fue voluntad de ella y que don Benito, que adoraba a Margarita, atendió el deseo de Margarita. Bueno, a pesar de eso, educó a sus hijos en la fe. Entonces, esto nos habla de que algo tenía por ahí en este sentido, pero había dos elementos aquí. Primero, él no le gustaba ciertas prácticas de la religión católica tradicional que son así como formalistas, que van desde las festividades y el quemar cohetes y el creer en que vienen los aparecidos y todos estos elementos, ¿no? Y al contrario, decía, entonces tengamos una religión más bien práctica. Esto lo dice Justo Sierra, que don Benito decía que los indígenas deberían de tener una religión práctica en donde aprendieran que no es quemando cirios cómo se puede llegar a la salvación. Y la otra, eso sí, era anticlerical, como eran muchos mexicanos en aquella época. ¿Y qué quiere decir ser anticlerical? No quiere decir ser irreligioso o ser ateo. Quiere decir no concederle a los agentes de culto el rango, si no de divinidad, de algo muy cercano a la divinidad, y que tienen el derecho a hacer y decidir muchas cosas. Al contrario, él era de los que pensaba que era una corriente muy extendida en aquella época, que la práctica de fe no tenía por qué pasar por la veneración de alguien medio sobrenatural como podría ser el ministro de culto. Entonces, él defendía ciertas ideas anticlericales. Por ejemplo, el hecho de que muchos mexicanos junto con él no consideraban conveniente que la Iglesia Católica concentrara enormes cantidades de tierra o que tuviera actividades económicas sumamente prósperas, ¿no? Era de los que creía que así como los funcionarios debían de vivir en la sana medianía de su salario, los agentes religiosos también tenían que hacerlo. Entonces, de alguna manera era un religioso sui generis, no era un religioso como los que conocemos actualmente o como los que nos quieren decir actualmente. ¿Y cuáles son los grandes aportes de Benito Juárez a la laicidad? En primer lugar, bueno, ya mencionamos esos elementos que van marcando una diferenciación entre el ejercicio del poder político y la práctica de fe. Pero bueno, temas concretos. La llamada Ley Juárez, que tiene un nombre largo, como esos que les gustan a los abogados, que tienen que ver con cómo tienen que ser los juicios. Y lo que él dice es, les quitamos el fuero eclesiástico, ¿sí? Dejamos una parte en materia criminal, pero en materia civil ya no tendrían que ser juzgados en tribunales especiales propios de ellos. Quiere decir que si había un conflicto entre una persona de la sociedad civil y un agente religioso, tenían que ser juzgados en los tribunales tradicionales, en los tribunales que existían para todos.
A los militares también se les quitó una buena parte del fuero, nada más se les dejó en materia netamente militar y se eliminaron muchos otros tribunales especiales. Tendríamos que recordar que la forma de impartir la justicia en la época colonial dependía de los gremios. Aquí enfrente, aquí a un lado, perdón, al lado izquierdo, si es el lado izquierdo, ¿no? El Palacio de Minería, que era un colegio, pero era un colegio que había hecho la Asociación de Mineros, porque les servía para educar a los propios, pero también tenía su parte de tribunal. Los comerciantes tenían su consulado, que era un tribunal, y que todos los asuntos de materia comercial se veían ahí, y así muchos de los gremios lo tenían. ¿Qué es lo que hace esta ley de eliminación de fueros? Quitar esos tribunales especiales y ampliar la jurisdicción de los tribunales del Poder Judicial. Algo muy, muy importante. Pero ese es un aporte muy significativo en este avance hacia la laicidad. Las leyes de reforma no las promulgó él, no las firmó él, pero él era la cabeza del grupo que se hacía llamar el Gobierno Constitucional, que en 1859 promulgó una serie de leyes que estaban orientadas a transformar la vida del país. La primera de todas ellas, la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Y aquí hay una diferencia. La ley Lerdo de 1855 es una ley para terminar con los bienes de manos muertas. ¿Cuáles eran los bienes de manos muertas? Los bienes que eran propiedad de una corporación. Puede ser la Iglesia Católica, puede ser algunas de las asociaciones dentro de la Iglesia Católica, como por ejemplo las cofradías, ¿sí? Pero también podían ser los municipios y también podían ser, eran propiedades eclesiásticas, los municipios, ¿y cuál era la otra? ¿Mandé? Los indígenas, las comunidades indígenas, aunque ahí también había algunos asegúnes, ¿no? Pero bueno, era sacar al mercado una enorme cantidad de tierras que eran propiedad comunal y que no se podían comerciar. Entonces ellos decían, hay que llevar esto para que se comercie. Bueno, la nacionalización es confiscar los bienes, ponerlos en subasta y el dinero ya no iba a las asociaciones, no iba hacia las comunidades, el dinero iba hacia el gobierno. ¿Por qué? Porque consideraban que era la Iglesia Católica la que estaba financiando el esfuerzo bélico de aquellos que estaban combatiendo a la Constitución de 1857. Entonces tiene esa doble cara. Una de las más importantes, la ley del matrimonio civil, esa que tiene la de muy mala fama epístola de Ocampo, ¿no? Que tenía un sentido pensando en el siglo XIX, que establecía con toda claridad las obligaciones de una y de uno dentro de una sociedad civil. Era una sociedad civil, era un contrato, ya no era un sacramento. Pero bueno, pero era un elemento que ayudaba a dar certeza en ciertos casos. Y la ley orgánica del registro civil. Estas son las más llamativas. Hay todavía muchas más, hay una enorme cantidad, hay leyes que tienen que ver con las fiestas, hay leyes que tienen que ver con los hospitales, hay leyes que tienen que ver con los panteones, ¿no? Y la del registro civil, porque es muy importante, porque entonces ya para poder existir civilmente es el Estado y no la Iglesia quien lleva el registro de los actos de la vida civil, nacimiento, matrimonio y defunción. Entonces son elementos que le quitan de alguna manera a la estructura eclesiástica y se las dan
al Estado mexicano. Si notan este proceso como de alguna manera en ese separarlos se va definiendo quién va a utilizar, quién va a hacer ciertas funciones que se le están dando al Estado. Decía yo, secularización de cementerios y una muy importante que es la libertad de cultos. ¿Por qué? Porque la libertad de cultos no solo significó que cada quien pudiera adorar a Dios según su conciencia, sino quería decir que la Iglesia y el Estado eran absolutamente independientes entre sí. No tenían nada que ver, no tenían por qué definir quién pudiera ser el gobernante o el administrador de la Iglesia. Pero sobre todo existía ya la posibilidad de adorar a Dios de acuerdo con su conciencia. Y con esto llego al final. No sé si tengan preguntas, dudas o comentarios. ¿Sí? Muy rápido, Rubén. En la coincidencia histórica del nacimiento del Estado laico, este grupo de intelectuales que dirigía Juárez, ¿cuál es su punto de vista? ¿Por qué coincidentemente en la Constitución del 57 se suprime el Senado de la República? ¿Cuál es el espíritu de esa acción al plasmar la supresión del Senado? En la concepción de los liberales de la época, en una república representativa, quienes tenían la representación de la población eran los diputados. De hecho, nosotros sabemos que todos los diputados son electos en un distrito en donde ahora van los electores, depositan su voto y el que tiene más votos en ese distrito es el que representa al distrito. Y hay tantos distritos como sean necesarios. ¿Qué quiero decir con que eso de como sean necesarios? Dependiendo de la cantidad de personas que viven en una cierta región, es la cantidad de diputados que pueden tener. El Estado de México tiene más diputados que el Estado de Chihuahua, aunque si nosotros vemos el mapa, pues Chihuahua es un poco más grande que el Estado de México, ¿cierto? Muchísimo más, pero el Estado de México tiene mayor cantidad de población, entonces tiene derecho a tener más diputados. Es la representación de los ciudadanos. En el caso del Senado, todos los estados, grandotes o chiquitos, sea en términos geográficos o sea en términos de población, tienen la misma cantidad de senadores. Es justamente por eso que los que conocen de teoría del Estado, creo, se refieren al Senado como la Cámara Federal, porque tiene el mismo peso los representantes de Tlaxcala que los de Chihuahua, los del Estado de México. ¿Estoy en lo cierto? Sí, pero esa es la reforma del 94, hasta antes del 94, ¿sí? Era eso, y de todas maneras tienen el mismo número, ¿no? Un grupo de avanzada como el Grupo Liberal de Juárez y cancela el Senado. Para mí hay razones históricas básicas, ¿no? Porque el Senado representa a los selectos, a los adultos y a las clases privilegiadas. Por ahí puede ser el razonamiento juarista del por qué suprime la Cámara de Senadores y posteriormente Lerdo la reinstaura, ¿no? Que es el gran restaurador del Senado.
Mira, el tema aquí es, y yo más bien los que conozco son los argumentos que hay cuando se trata de restablecer el Senado. ¿Cuáles son los argumentos para decir no se debe restablecer? Fundamentalmente que se piensa que va a mediatizar, que va a neutralizar la fuerza de la representación popular. Si decide nada más una Cámara, pues son quienes integran esa Cámara los que votan y los que deciden. Pero si hay dos cámaras, cualquier medida legislativa tiene que pasar por filtros distintos, con racionalidades distintas. ¿Mande? Sí, pero hay digamos, hay un balanceo, un contrabalanceo, ¿sí me explico? Y entonces, por eso es que el gran alegato cuando Juárez trata de restablecer el Senado es, bueno, dicen, ay, es que se está yendo por una vía que no es constitucional. Pues sí, se está yendo por una vía que no es constitucional porque la Constitución no abría el espacio para reponer la Cámara del Senado. Porfirio Díaz llega al poder con el plan de Tuxtepec, entre otras de sus propuestas, con la de eliminar la Cámara de Senadores. Y resulta que llega, toma el poder, se hace presidente constitucional, bueno, convoca elección y llega al poder, ¿no? Y en muy poco tiempo le dice a todos los tuxtepecadores, como les decía Cosío Villegas, les dice, ¿saben qué? No puedo deshacerme de la Cámara de Senadores, porque ellos tendrían que votar su disolución. Algo vio que decidió que eso era importante, pero el reclamo político de los distintos grupos, de las distintas generaciones de liberales, era justamente que el Senado mediatizaba las decisiones de los diputados. E insisto, con representaciones de orden distinto. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Creo que va por ahí, ¿no? No sé si hay alguien más. Yo soy historiador. No. ¿Alguien más? ¿No? Ha sido suficientemente clara tu charla. Yo creo que también tiene que ver el tema de los abusos y excesos en algún momento del siglo XIX de esa Cámara de Senadores y de ese apoyo que recibió la Iglesia de alguna manera durante todos estos movimientos entre liberales y conservadores. Y al final lo que sucede es la disolución de la Cámara y luego la necesidad de volverla a implementar y de entonces para la fecha, ¿no? Bueno, yo creo que este es un tema que se puede abordar desde muchísimos puntos de vista. La figura de Juárez, decíamos al principio, ha sido de las más estudiadas y todavía falta mucho, y que se le ha dado a lo largo de los años una semblanza más bien como de figura, como una referencia constante. Y la imagen que escogimos incluso para lanzar esta convocatoria, esta charla, es este Juárez monumento, este Juárez que se encuentra en Palacio Nacional y que llegó ahí precisamente por esta manera de verla del mismo Estado durante la época de Porfirio Díaz. Entonces, a pesar de sus distancias entre Juárez y Porfirio Díaz, y ya lo mencionaba hace un momento el maestro, con esta revolución de Tuxtepec, lo que sí hace Porfirio Díaz es de alguna manera justificarse al estar en el poder, formando parte de ese clan liberal del que participó en esa segunda, en ese segundo imperio y en el restablecimiento de la República. Entonces, desde ese Juárez de bronce o el Juárez niño que llevaba las ovejas, que no hay en realidad ningún documento que dé fe de ese asunto,
a llevarlo después de una serie de cuestiones a ser el presidente de México, etcétera. Es una figura que podríamos darle una muy buena cantidad de horas y de exposiciones con especialistas y siempre podríamos ver diferentes ángulos. Es como un caleidoscopio el personaje de Juárez. Entonces, pues bueno, va a transmitirse esta exposición a través del canal del Congreso, así que estemos atentos porque yo creo que podríamos sacarle mucho más beneficio de estando aquí y estando tras la cámara siempre. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles y darle al maestro Ruiz Guerra un reconocimiento firmado por el senador Ricardo Monreal Ávila por su participación en esta conferencia conmemorativa del nacimiento de Juárez en 1806. Muchas gracias. Entonces te agradecemos muchísimo, muchísimo tu asistencia y a todos ustedes también, y estemos pendientes de la programación cultural que hay en el Senado. Por lo pronto el siguiente viernes tenemos un concierto de clavecín y de flauta a las 7 de la noche, al cual están cordialmente invitados y pues aquí nos estamos viendo. Y cuando haya más conferencias, tratamos de hacer las conferencias a las 5 de la tarde y los conciertos y lo que tenga que ver con música a las 7 de la noche. Pero bueno, estemos en contacto. Les agradezco mucho su presencia. Gracias, Rubén, otra vez. Buena tarde.